Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿Cómo estás? muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Bueno, es mi primera obra y la hago porque, la he hecho porque creo que es la única herramienta que tenía en este momento de mi vida, o sea, que tengo ahora en mi mano para transmitir cosas que me gustan y que pienso que son necesarias de dar a conocer. Más que la escritura, porque yo antes estaba como más en el mundo de la escritura y pienso que el cine y el lenguaje audiovisual es más, llega a más personas. Tú estudias periodismo y acabas haciendo un máster de producción de documental. Sí. Bueno, explica por qué empiezas por periodismo y luego te viene la llamada del cine y por qué haces producción y no dirección, por ejemplo. Sí, yo estudié periodismo en Sevilla porque siempre me ha gustado mucho el mundo de la comunicación y sobre todo porque siempre me ha gustado mucho leer y escribir. Mi idea cuando estudié pues era escribir en un periódico, pero fue en las primeras experiencias profesionales cuando me di cuenta de que eso no era lo mío, de que no se podía vivir de escribir ni de nada relacionado con el mundo del periodismo escrito siendo una persona novel, a no ser que estuvieses años con un contrato casi de becario. Entonces fue ahí que me vine a Barcelona y me olvidé del mundo del periodismo, ¿no?, por así decirlo, y trabajé pues en diferentes empresas, en departamentos de comunicación, de marketing, y de repente en 2016 es como que sentí una llamada y dije, quiero volver al mundo del periodismo. Entonces en la Universidad Pompeu Fabra me especialicé en periodismo cultural. También seguía yo teniendo en mi mente lo que era el mundo de la escritura, pero fue ahí que vi que no. O sea, que si yo quería pues contar mis historias y contar mi enfoque de la realidad sobre diversos temas, era más por el mundo audiovisual. Entonces ahí conocí a Paco Poc, hice un máster que él tiene, que es en producción y distribución cinematográfica, y le presenté un proyecto, que es este proyecto Herencia, que a mí me hacía mucha ilusión hacer, y ahí me embarqué a hacerlo, dirigiendo, escribiéndolo y produciéndolo. Vale, me estás dando pie a la gran pregunta. Pero como yo soy un poco punky, no me gusta hacer las mismas preguntas que hacen todos, pero una tablilla, un manual, ¿no? Siguiendo el manual. He leído que viajas a Cuba, pero ¿en qué momento decides hacer Herencia? Porque te gusta Cuba, te gusta la música de Cuba, te gusta la religión, las religiosidades de Cuba, la cubanidad, que me encanta esa palabra que dicen en tu película. La cubanía y la cubanidad, sí. ¿En qué momento dices, voy a hacer una película de Cuba? Y sobre todo, ¿en qué momento descubres lo más importante en una película y sobre todo en una película documental? El dispositivo. Vale, yo antes de ir a Cuba la primera vez fui en 2017, en marzo. Me acuerdo que en noviembre... Esa fue tu primera vez, ¿no? La primera vez, sí. Vale. En noviembre de 2016 recuerdo que muere Fidel Castro y estaba como un poco la actualidad y la sociedad un poco revolucionada, y yo pues ante el miedo, por así decirlo, a un cambio de sociedad en Cuba, yo quería conocer esa Cuba que llevaba 60 años existiendo. Entonces esto pasa en noviembre y en marzo yo voy a Cuba queriendo hacer un documental, pero quizá tenía una idea de hacer un documental como más romántico, más bucólico, más centrado en los últimos días, como si dijéramos, del comunismo, ¿no? Sí, o de este tipo de sociedad, algo más de los últimos porque tú días crees que va a desaparecer y dices, pues claro, voy a retratar esto, que va a ser lo último. Claro, yo como que tenía un poco de prisa, Fidel muere en noviembre del 2016 y yo dije, tengo que ir a Cuba, ahora que me especializo en periodismo cultural y que estoy en el mundo de la producción y demás, quiero ir y quiero pues hacer algo más como una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? A mí me gusta mucho Silvio Rodríguez y toda la música de los cantautores cubanos, la trova, la nueva trova y todo eso. Esa era mi idea. Entonces yo cojo en marzo de 2017, Semana Santa, y una semana antes de Semana Santa, y me voy sola a Cuba. Y estando allí, pues me conecto con gente de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, conozco a diferentes
personas del mundo de la cultura, y es allí pues un poco que empiezo a patear y a andar La Habana, y me doy cuenta de que desde mi punto de vista no, o sea, la sociedad, los valores que tiene la sociedad y que estaban como calados en la sociedad iban a estar allí muchos años más. Y pongo el ojo en lo que es la africanía, porque veo que estoy andando por Cuba. Yo siempre he sentido como que Cuba, sin haber ido nunca, ¿no? Como que los países latinoamericanos tienen una gran influencia hispánica y una gran influencia española por todo, o sea, por toda la colonización y por todas las cosas que hemos hecho, bueno, no, que hemos hecho no, que hicieron los españoles que estaban... Nuestros antepasados. Nuestros antepasados, porque muchas veces como, ay, no, españoles habéis colonizado, no, colonizaron ellos. Yo posiblemente, o sea, me habrían matado a mí también, ¿no? Si yo hubiese vivido en aquella época. Pero también hay que decir que no era España. Que no era Eran España. otros, era el Reino de Castilla, Sí, el Reino sí, de sí. León y tal, que no se llamaba ni España. Sí, no se llamaba ni España. El caso es que, bueno, pues yo me doy cuenta de que veo, o sea, de que estoy en Cuba, pero es como que sentía por momentos como si quizás estuviese, yo que sé, en Nigeria o en algún sitio así, porque veía pues mucha gente vestida de blanco, veía gente muy religiosa de las religiones afrocubanas. Fui al Callejón de Hamel, que es un sitio que está en Centro Habana, que es especializado en todo lo que es la cultura afrocubana, y es como que yo decía, bueno, esto es Cuba, pero yo me pensaba que Cuba iba a ser más parecida quizás a Cádiz, ¿no? Que yo que soy andaluza, al malecón de Cádiz, tal, y yo decía, pero esto me recuerda más a África que incluso a España, ¿no? Con esa idea preconcebida que yo tenía. Y fue estando allí pues que yo empecé a enfocarme y a quitarme más el ojo de esa idea que yo tenía bucólica de los últimos días del comunismo y demás, a lo que es la influencia, o mejor dicho, presencia africana en Cuba. Y estando allí, pues bueno, me empiezo a meter un poco más en ese mundo de la africanía, de escritores y autores y estudiosos que han dedicado su obra a este tema, y ahí decido que no, que le voy a dar un giro a la idea que yo tenía y que me voy a centrar en lo que es la herencia y el legado africano en Cuba. Entonces ahí vuelvo a España después de 3 semanas y ya desde aquí empiezo a investigar, a documentarme y a hacer todo lo que es el trabajo de preproducción para volver a final de ese mismo año 2017 ya a rodar. ¿Cómo le propones la película a Paco Poc, a Mayeric, y cómo lo convences? Porque también hay que convencer. Sí, claro. O persuadir, ¿no? Que me gusta O persuadir. más la palabra. Sí, yo estando en el máster de producción y distribución de Paco me doy cuenta de que, o sea, de que tú no puedes hacer cine independientemente, sí o no, o sea, sí o sí tienes que ir de la mano de una productora y de que un productor confíe en ti. Entonces, bueno, yo viendo el tipo de cine y de películas que había hecho Paco, pues yo le dije, mira Paco, tengo esta idea de hacer en Cuba, sería documental porque yo no tengo base cinematográfica, o sea, no va a ser un reportaje, va a ser un documental. Es decir, yo no voy a aparecer en ningún momento en formato, o sea, cine, y me gustaría tratar todo el tema de la música africana. Yo en un principio se lo vendí más como tema de música porque yo fui descubriendo, aparte en el proceso de investigación, ya estando en La Habana, en pleno rodaje, iban saliendo cosas, que si hay aquí un ritual de iniciación a babalaos religiosos, o sea, y yo en un principio le dije, no, la música cubana, me gustaría hacerlo, y él me dijo, Ana, a ver, escribe un dossier, preséntamelo. Entonces pues yo empecé a presentarle la idea que tenía y él me dijo, vamos, Mayeric va contigo, o sea, Mayeric se embarca en el proyecto contigo. Y ya, yendo ya la segunda vez a La Habana a rodar, ya es como que la música no iba a ser tampoco el tema del documental, que luego esto a posteriori se lo explico a Paco, ¿no? Y le digo, al final el documental no es un documental musical, es un documental que tiene una parte de música, digamos que la música es un camino que te va llevando por diferentes aspectos de la cultura y de la sociedad cubana, pero el documental abarca, pues, política no, abarca historia, que la historia no es política, o sea, abarca historia, abarca religión, abarca música, abarca diferentes aspectos culturales de la vida ahora en La Habana, siempre con el enfoque de la afrodescendencia. El cinematógrafo o director de... Es que a mí me gusta llamar cinematógrafo, porque director de fotografía, la fotografía es otra cosa. ¿Es cubano? Sí. ¿Por qué eliges a esta persona? Y Sí. ¿Cómo la conoces? ¿Por qué la eliges?
¿Por qué Sí. te va a ayudar? Porque, bueno, tu idea era coger a alguien de Cuba, ¿no? Sí. Que llevase la cámara. Sí, todo el equipo de rodaje fue cubano, menos una persona de producción que vino de aquí de Barcelona. El resto del equipo es todo cubano. Las cámaras, el sonidista, el cinematógrafo, como dices tú. No, porque, bueno, es una cosa Sí. personal, ¿eh? El caso es que él es Camilo Whitmayer, que yo lo conocí, o sea, me lo recomendaron desde aquí, desde Barcelona, Carles Bosch, Sí. bueno, que él hizo Balsero, que estuvo Balsero, nominada al Oscar y que hace... ha pasado por esta cámara porque hizo Petitet. Sí, Petitet, sí, sí, sí. Y, Muy majo, muy guay. y él Él me había di- sido periodista toda la vida. Sí, él había sido... Luego Sí, hizo el cambio al cine. Pues- Pero había hecho reportajes por todo el mundo. sí, por TV3, los 30 minutos y Y todo Balsero esto. había sido un 30 minutos. Sí, y... Que a mí esto, ahora te preguntaré sobre esto porque esta mañana también lo he preguntado y el menosprecio que hay hacia otro formato y que el Sí. documental sea así y no asá. Sí, Y a mí hasta me da igual que sea un reportaje, si es bueno es bueno. sí. Sí, digamos que desde el mundo del cine quizá como... O sea, hay como un rollo elitista. Sí, ¿no? En plan de esto es cine, eso no es cine. Eso es tele. Eso es tele, ¿Y qué pasa? sí. Pero sí, digamos que me pasó un poco también como a Carles, de que, o sea, yo pues mi base era el periodismo, pero luego digamos que me pasé a este mundo para a fin de cuentas seguir haciendo periodismo, porque es una fusión entre periodismo y cine, lo que yo he hecho con Herencia. Entonces él me dio clase en la Universidad Pompeu Fabra, en periodismo cultural, y yo hablé con él y le dije, mira Carlos, yo sé que, o sea, conocido tu trayectoria y demás, a mí me gustaría ir a Cuba a hacer un documental y no sé si tú me pudiese recomendar a alguien, y él me dijo, Camilo. Camilo es la persona, o sea, estábamos grabando en balseros en los años 90, iban las balsas saliendo de La Habana, de Regla, dice, y él se metía con las cámaras antiguas estas que había en los años 90 que pesaban un montón, le llegaba el agua hasta las rodillas, es una persona que ama su trabajo y tienes que conocerlo. Entonces yo ya llego a La Habana y me contacto con Camilo, y bueno, y ahí Camilo me ayuda y armamos el equipo humano, por así decirlo. En el primer viaje que hago, ya cuando fui la segunda vez ya estaba todo organizado, porque Silvia, la mujer de Camilo, es la que me hace de jefa de producción, por así decirlo, de directora de producción. Y es la verdad que como pues, muy bueno, yo la verdad que me quedé impresionada de ya solamente de la manera en que pone la cámara y de cómo sabe captar las cosas. También supongo que serán 50 y pico años viviendo en La Habana, que conoce muy bien La Habana y sus alrededores, y bueno, la verdad que Herencia sin Camilo hubiera sido quizá otra cosa distinta, porque la visión que le da él, yo pienso que a la película le hace especial. Ok. Has dicho que no es una película sobre política, pero a mí la condición humana ya me parece política. Y cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier actividad que hacemos en la vida ya es política. Y es inevitable para mí. Pero tú centrarse en la religión, en la complejidad que hay en Cuba de la religión, porque allí hay muchísimas religiones, muchísimas formas de hecho hay un momento muy chulo que dicen todas son formas de acercarse a Dios, ¿no? Y claro, pero claro, hay una marcha no es como aquí, que la religión es más oscura y más Sí. culpabilizadora. Allí parece más Sí. festiva, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo antes he dicho, no es política, pero ya el simple hecho de vivir es un acto político, ¿no? Porque dependiendo cómo tú seas, cómo tú actúes, cómo tú trates a las personas, eso ya es política, por así decirlo. A pesar de que yo lo califico como que no es un documental político, es un documental cultural y social, pero obviamente hay una posición política, por así decirlo, por mi parte, que es una posición anticapitalista, en el sentido de que yo en Cuba he visto unos valores, estando acostumbrada, yo que soy española y que he viajado por países occidentales, en Europa, Estados Unidos y demás, es una manera, o sea, lo que yo he visto en Cuba a nivel humano es una manera de oponerse al ritmo de vida que llevamos en otros países, ¿no? Allí están más tranquilos. Allí están más tranquilos, ¿no? Y hay más
empatía entre las personas. Yo aquí o en Londres vas andando por la calle y la gente te golpea y no te piden ni disculpas. No deberían ni golpear. No deberían ni golpear. Y sí que es verdad, ¿no?, que mi visión en este aspecto a nivel político-social es un poco como mostrar que hay otro tipo de sociedad distinta, aparte de políticos, personas y demás, hay otro tipo de sociedad distinta, alternativa al capitalismo y a las políticas occidentales, donde los valores humanos son completamente diferentes a los nuestros, y donde ves que la gente está tranquila y está feliz sin tener cosas que nosotros tenemos, pero no teniendo nosotros cosas que ellos tienen, como es sobre todo el nivel humano. Con respecto al tema de la religión, yo siempre he sido una persona atea, pero tengo que reconocer que desde que fui a La Habana se abrió un poco de espiritualidad en mí, porque aquí vas a una iglesia y sientes como frío, da miedo, sientes como un poco es terrorífica. Sí, porque eso. La religión se basa en la culpa. Sí, en algo tan terrible en la como culpa, la culpa. en los golpes de pecho, sí, la penitencia. La penitencia porque hemos cometido pecados. El arrepentimiento. Y somos, ¿cómo se llama eso? Tenemos una deuda, ¿no?, Sí. contra el Creador y Sí. tal. Todo muy oscurantista, muy como la Sí. religión en la Edad Media. Sí. Y de ahí no han evolucionado. Sí, yo No. he ido a un colegio religioso toda mi vida, donde he vivido esto mucho. Obviamente, al salir del colegio no quise saber nada ni de la iglesia, ni de la religión, ni de nada, y fue al ir a Cuba que yo siempre decía, yo no quiero saber nada de religiones, no quiero, es un mundo que no va conmigo. Y fue al ir a Cuba, y no es que yo me haya transformado en una persona religiosa, porque tampoco lo soy, pero sí que se ha abierto en mí una espiritualidad y una manera de encontrarme conmigo misma, no sé si a nivel introspección o a nivel que me hace ver que tú puedes tener una vida espiritual, que no todo es material, simplemente tratando bien a las personas y, como dirían aquí en el cristianismo, ¿no?, siendo bueno con el prójimo. Allí la religión, hay muchas religiones, está el sincretismo religioso, que es las diferentes religiones africanas que se han sincretizado con el cristianismo como método de supervivencia, porque cuando los patronos españoles celebraban en las casas coloniales, pues el día de Santa Bárbara, el día de la Virgen de las Mercedes, los esclavos estaban en las cocinas y en las cuadras celebrando a Changó, que es Santa Bárbara, o a Obatalá, y entonces llegaban los españoles y decían, ¿qué estáis celebrando? Ah, no, a Santa Bárbara, como ustedes, cuando en el fondo estaban celebrando un orisha cubano. Entonces, ese sincretismo que se hizo de las religiones africanas con el cristianismo fue un modo de supervivencia de lo que es la religión africana. Yo he visto en Cuba que la religión se vive como una fiesta, como una celebración, como una hermandad. Todo lo contrario aquí. Todo lo contrario aquí. Entonces sí que es verdad que yo no es que me haya vuelto una persona religiosa, pero sí que me he vuelto una persona más abierta de mente, en el sentido de no todo es blanco o negro. Hay una gama de colores y una gama de grises muy amplia entre el blanco y entre el negro. Yo viví primero el negro aquí en España con una educación muy religiosa, luego no quería saber nada, y ahora estoy como en ese punto intermedio donde pienso que las personas todas tenemos algo espiritual, y yo eso he sabido verlo en mí y en los demás gracias a haber ido a Cuba y haber visto en Cuba el modo en que ellos tienen de vivir la religión y de relacionarse los unos con los otros. El editor es Pere Marzo, Sí. que pasó también por aquí, porque Sí, hizo una por película Goodbye Ringo. Goodbye Ringo. ¿Por qué lo eliges a él, o por qué trabajas con él? Y sobre todo también la segunda pregunta de esta pregunta, la segunda parte, sería, supongo que habrás filmado muchísimas horas, ¿cómo lo organizas? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres llevar al espectador? Porque la película empieza como una película musical, piensas otra más de Cuba, de música, que ya hay muchas. Pero hay un punto que no tarda mucho, la música es como un prólogo, Sí. y a partir de la música te van enseñando todo un submundo Sí.
que el occidental apenas conoce o no conoce, y mucho menos el turista que va a conocer el turista. Y la religión, el deporte, todo una celebración sobre la cultura y sobre los valores humanos a través de la cultura. Sí. Bueno, en primer lugar a Pere Marzo, que no solamente ha sido editor y montador, sino que también ha sido co-guionista conmigo, porque teníamos tantas horas, pero tantas horas de rodaje que yo, o sea, con mis 2 ojos no bastaban para hacer una selección de las horas y condensarlo todo en 60 minutos, porque la película tiene un formato televisivo. Sí que es verdad que nos hemos quedado con un montón de imágenes de archivo que dentro de unos años, o sea, serán valiosas en el sentido de que no sabemos cómo estará el mundo, y más después de lo que ha pasado en este último año, no sabemos cómo estará el mundo dentro de unos años. Entonces sí que es verdad que todo ese material lo tengo guardado porque he mostrado un 10% de lo que hemos grabado. Sin Pere Marzo no hubiera sido posible, el guión lo hemos hecho juntos porque yo ya tenía un guión, pero claro, luego a la hora de todas las sorpresas que iban apareciendo en La Habana, que si de rituales religiosos, que si Javier Sotomayor quiere participar en la película y tal, pues sí que... Javier Sotomayor, O sea, un medallista sí, campeón olímpico que le han ofrecido muchas veces desde otros países nacionalizarse español, nacionalizarse de tal sitio estadounidense y tal, y él siempre ha dicho que no, porque él es cubano y cubano nació y cubano murió, y es una persona que tiene muy dentro los valores humanistas, por así decirlo, o los valores de una sociedad que no se ha movido tanto, o sea, que no se ha movido en el capitalismo, que él nunca, y le han prometido de todo y él nunca se ha querido vender. Íntegro, una persona de las que harían falta más personas así en el mundo. Deberían ser los influencers y los referencers de este mundo, los gilipollas que venden marcas para una... o que hablan de videojuegos. Pero bueno, también el youtuber, ¿no? El youtuber con pasta es también un producto capitalista. Porque ayuda a que el capitalismo siga funcionando. O sea, el capitalismo a fin de cuentas lo que quiere es que produzcas para luego consumir. Y... De hecho, el sistema invierte en estos youtubers porque hablan para vender. Que si no... Yo tengo un canal YouTube, pero claro, como hago cultura y claro, amigo, es que claro, o sea, en el fondo sigue siendo el mismo sistema, pero con otras caras. Y te quieren vender otra cosa, que a mí lo que me parece hasta chistoso. No, es esto, trabajas para esto, para que se vendan más productos. Claro. O sea, porque por eso ganas pasta tú, porque si no, no ganarías. Aquí muchas veces en España y en Occidente se nos vende como rebeldía encubierta subproductos del capitalismo, porque a fin de cuentas es puro consumismo. Y por eso es que yo me enfoco un poco en la visión de Cuba, me centro en lo africano, pero también yo intento demostrar un poco esos valores que tiene la gente en Cuba, en los que son felices, sin necesidad de ir a un supermercado y tener 15 marcas de zumos o 15 marcas de yogures, pero nadie se queda sin zumo y sin yogur, aunque haya una marca solo, teniendo en cuenta, claro, que es muy difícil autoabastecerse cuando el país tiene un bloqueo económico desde hace 60 años. Hay una cosa que quiero decir que se me ha olvidado y ahora sigo con este tema, que es de Pere Marzo, que yo, o sea, lo elijo para el documental por pura recomendación de Paco. Él lo conocía porque fue profesor suyo en la Universidad Pompeu Fabra, lo conocía por Goodbye Ringo y quiso que yo me conociese con él, lo conocí y bueno, dije, tú vas a ser el editor de Herencia. Y volviendo al tema anterior, hay que tener en cuenta de que esto que se da en Cuba es algo que pasa solamente en Cuba. Yo he estado en Puerto Rico y he estado en República Dominicana, que son países colindantes, y la sociedad es completamente distinta. Muy parecida a esta, ¿no? O sea, tú vas a República Dominicana o vas a Puerto Rico y cuando hacen censos de la población, en República Dominicana es la mayor parte de la población negra. Hacen censos de la población y sale el porcentaje de que la mayor población es blanca, es decir, los negros se inscriben en el censo como blancos. Yo estaba en taxis en República Dominicana donde el taxista ha dicho, ay, estos putos haitianos que
que estos negros haitianos, y yo, porque no soporto los comentarios racistas, he llegado a decirle al señor, pero ¿qué está usted diciendo? Si usted también es negro. No. Ah, no, yo no soy negro. Una persona negra, ¿no? Entonces, es como que gracias a las confluencias socioculturales que se han dado en Cuba, el cubano está orgulloso de sus raíces y de su historia, y lo dice con la frente alta, de nuestros antepasados, de... Es que el sistema político lo es todo en un país. Sí, las políticas culturales y educacionales... El sistema político hace que la educación sea así, hace que la sociedad sea así, hace que el trabajo sea así, claro, y todo eso te va condenando y sometiendo a una serie de situaciones. No, todo el mundo hemos soñado con un mundo mejor, pero hay que aceptar la realidad. Eso, o esto es lo que hay. A mí me molesta a mí esa frase de esto es lo que hay. Sí. No, esto no es lo que hay. Tú puedes crear otra cosa, tú puedes moverte, tú puedes hacer más cosas. Claro. Joder, que todo el mundo hemos tenido 14 años y no hemos tenido responsabilidades laborales ni familiares. Tú te lo vas creando todo. Hostia. Y después asúmelo, tío. Exacto. Parece que no, pero volviendo al tema antes que yo decía de que no, que no quería hablar de política, que no es un documental político, a pesar de que sigo manteniendo que no es un documental político, la política o la ideología está implícita subliminalmente en todo. Y es eso, o sea, ¿cómo puede ser que Cuba y República Dominicana, que son dos países, islas colindantes, que la población negra en este caso, tengan un concepto tan diferente de lo que es su esencia y de lo que son sus raíces? ¿Cómo puede ser que en un país lleven por bandera nosotros somos negros, somos afrodescendientes, también les debemos cosas a los españoles, pero los llevamos en la sangre y tal, y que te cruces a la isla de al lado, saltas a Haití, pasas a República Dominicana y es como racismo entre personas negras, de quién es más negro, de quién no es más negro. Bueno, porque unos tienen una posición social y económica mucho mejor que la otra, y ya hay una posición de poder y sometimiento, ¿no? Y ya mi piel negra es como blanca, y eso tú sigues siendo un negro, ¿no? Exacto. Hay una porque Haití es un país más pobre, hay inmigración, y ya hay y en República Dominicana... La inmigración yo siempre he visto que no es un problema ni de piel, ni de raza, ni de leches, es un problema de pasta. Sí. Porque al árabe que tiene pasta o al negro que tiene pasta... Se le abren las puertas de España en este caso, ¿no? Sí, pero sin embargo la persona que viene en patera... Nada, se le persigue, se le cierra y se le... Exacto, y se le criminaliza. Y en cuanto se pueda se le echa. Sí. Pero el negro con pasta se le abre la puerta aquí. Exacto. Yo estuve presentando el documental Herencia en el Festival de Cine de República Dominicana en 2020, antes de la pandemia, y la verdad pensaba que iba a tener una mejor acogida, porque yo, pues decía, tenéis la misma herencia, ¿no? O sea, los españoles trajeron mano de obra esclava que arrancaron de África para traer aquí a hacer sus nuevos proyectos, sus nuevos mundos, y esta también es vuestra historia, esta también es vuestra herencia, pero no vi una concienciación de las raíces, no vi una concienciación de la memoria. Vi en República Dominicana, en este caso, quizá la gente es muy evangelista y estas nuevas religiones, estas religiones que tienen mucha influencia de los Estados Unidos, de Brasil y tal, y es como que incluso presentando el documental en el Festival de Cine de Santo Domingo, algunas personas se levantaron y se fueron cuando salían las cosas de la santería, y es como, ¿por qué no quieres verlo? ¿Por qué te molesta? No. Sí, tú vienes de ahí. Otra cosa es que tú ahora no lo practiques porque estás en la iglesia protestante, donde te piden el diezmo todas las semanas, porque eso es otra cosa. La religión en Occidente, o la religión católica, también ha sido e incluso sigue siendo un negocio. Cuba siempre ha sido un país laico, hay libertad de culto. Tú puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes ser santero, puedes ser lo que tú quieras. Decía que aquí en España, en Occidente, la religión ha sido y sigue siendo un negocio, ¿no? De hecho, el Estado ha financiado a la Iglesia. Pagarás con tu cuenta corriente el reino de los cielos. Sí, con el sudor de tu frente. Las cosas que ha hecho la Iglesia, y no me
voy a los años de la Inquisición, las cruzadas, me voy hace 60 o 70 años, las cosas que ha hecho la Iglesia, por ejemplo, aquí en España no tienen nombre. O sea, esto de llevar a Franco bajo palio y esta, o sea... Bueno, porque la jerarquía eclesiástica siempre está al lado del poder, sea blanco, sea negro, sea tal. Sí. Y ahora aquí se abre una república y se le da... Bueno, de hecho la democracia paga 11.000 millones de euros Sí. al año a la Iglesia. Sí, Y esto aquí no hay... Y después te dicen, no, somos un país laico leches. Sí, vale, hay una parte de Cáritas que hacen ayuda Sí. social, bien, pero 11.000 millones. sí, Se está protegiendo y se está aceptando, bueno, un montón de cosas. Después por eso aparecen las ofensas religiosas. Además, estamos en un tipo de sociedad que todo el mundo se ofende. Como digo yo, pasa una mosca en bikini y ya te ofende. Sí. Hostia, no, normal. la sociedad hoy en día tiene la piel muy fina. Pero yo creo que lo que tú comentabas, ¿no? Que se han perdido valores que a lo mejor en Cuba esos valores no se han perdido. Porque se ha fomentado la cultura. De hecho, hay un momento Sí. que se dice, en los barrios hay asociaciones culturales y tal. Escuelas de música, Aquí en España no existe eso. no. Y claro, la cultura lucha y resiste cada día. Y a mí cuando me dicen, no, es que ir a ver una película comercial de estadounidense es cultura. Pues no es cultura, tío. Porque son películas totalmente propagandísticas que Que fomentan el sistema en el que... fomentan un sistema capitalista y fomentan la propaganda y el sistema de vida estadounidense. Entonces, de cultura no tienen nada. Es cine propagandístico. Lo que ellos lo disfrazan de superhéroes, de tíos Sí. leotardos y de gilipolleces varias. Pero a mí que no me vendan la moto. Sí, es un poco... Además me parece un cine súper politizado. Sí, sí, Lo que ellos lo transforman, lo disfrazan y lo venden. Es como el McDonald's, el Burger King, la Sí. Coca-Cola y toda esta mierda. O sea, no me vengas vendiendo la moto. Lo que pasa que, bueno, genera dinero, pues bienvenido sea. sí. Bueno, también en Estados Unidos es como se maneja, no es como... O sea, no todo el pueblo norteamericano, porque también... No, por supuesto. Y hay gente que está también en contra. la mejor... O sea, ha nacido de ahí muy buena música, muy buena Sí, sí. literatura, muy buena contracultura, pero... O Pero sea, que iban en contra de ese sistema, ¿no? exacto, o sea, pero las políticas norteamericanas y la industria, toda la industria norteamericana, o sea, no para de perpetuar, o sea, su modo americano, ¿no? O sea, es como, yo escuchaba gente decir, ay, no, porque el nazismo lo derrotaron los aliados, los americanos, no. O sea, el fascismo y el nazismo lo derrotó, aunque a muchos les duele escucharlo, la Unión Soviética, los rusos. O sea, los rusos. Sí, sí. Otra cosa es que luego, o sea... Que fueron los que más murieron durante la guerra, porque Exacto, realmente o sea- ellos sí que se enfrentaron frente a frente contra ellos. Exacto, y es como que, bueno, luego Rusia obviamente se demonizó luego con la Guerra Fría y tal, pero los americanos o las políticas norteamericanas van salvando el mundo y perpetuando esa manera que ellos tienen de salvar el mundo, y con Cuba no han podido. Y de hecho tú vas por La Habana y ves carteles que yo la primera vez que lo vi dije, es verdad, y pone bloqueo, el genocidio más largo de la historia. Porque, o sea, intentan, o sea, a ver cómo decirlo, es... No es una forma de que si no estás conmigo voy a hundirte y voy a Exacto. joderte el canal alimenticio económico. Exacto, o sea, es como que Cuba tiene que autoabastecerse, hace importaciones de algunos países centroamericanos, pero es muy difícil, o sea, es muy difícil el tema económico. Y mucha gente, desde Occidente, desde España, que es muy fácil hablar cuando tu país no está viviendo esa opresión, por así decirlo, pues dice, ay, no, es que en Cuba no sé qué mal están las cosas, que no hay libertad. que no hay libertad, que la gente... Pero que también el concepto de libertad también Eso habla es la otra película, cosa, ¿eh? que es el concepto de la libertad. Sí. Nosotros tenemos un concepto de la libertad que yo en tu película no casa con ese concepto. Bueno, Claro. yo quizás sí, ¿no? Que casa bastante con ese. Yo veo a Cuba un país infinitamente más libre que este. Por supuesto, sí, yo y también. con muchísimo Lo que pasa menos es que- dinero, con múltiples carencias, como ellos propiamente dicen, Sí, lo que y pasa con es un que montón de dificultades. duele escuchar esto, ¿no? Pero
Pero le pregunta a la mayoría de gente de España y no piensa que haya libertad. No, allí. de hecho, es como que aquí dicen eso, ¿no? Como que, ay, no, que los cubanos están todos muertos de hambre. Y es como, estudia para empezar un poco de historia Ya. y mírate los puntos del bloqueo, porque ese bloqueo, o sea, es lo que no entiendo yo, por ejemplo, y sin meterme mucho tampoco en temas de política, es como en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, países europeos o países, o sea, siguen permitiendo que Estados Unidos siga teniendo ese bloqueo a Cuba, porque yo ya lo digo, yo tampoco que sea una experta en política ni nada de eso, pero como bien sale en el documental, si Cuba no tuviese ese bloqueo, las posibilidades de expandirse y de llegar a más sitios culturalmente serían enormes. O sea, ellos no pueden comprar instrumentos, los instrumentos hay que pagarlos al contado. Como dicen, que es un problemón, ¿eh? Es un problemón. Instrumentos que pueden llegar a valer 6.000, 7.000, Entonces, 10.000 euros. Ellos tienen ese gran problema, que no es un problema de ayer, que lo vuelvo a repetir, es un problema desde hace 60 años, donde el país tiene un bloqueo económico que es un genocidio gota a gota, o sea que los nazis hicieron con los judíos la solución final metiéndolos en cámaras de gas. A Cuba, o sea, Estados Unidos, o el imperialismo como a ellos les gusta decir, es como que gota a gota, y ahí están ellos resistiendo a un bloqueo totalmente criminal, simplemente por no pasar por su aro, ¿no? Sí, por así decirlo. No aceptar sus condiciones, por no aceptar sus condiciones. Del juego económico. De juego. Y entonces, ahí pasando el tema de la libertad, es como que yo estando en Cuba me he planteado, incluso he intentado reflejarlo un poco subliminalmente en la película. ¿Qué es la libertad? La libertad es que tú, hablo de España, a la hora de votar tengas a 10 partidos políticos a los que votar y a fin de cuentas todos van a hacer lo mismo, no. Aunque tengan un color diferente, todos te van a, si eres autónomo, ganes 0 o ganes 1000, te van a hacer pagar 300 euros al mes de autónomo, todos te van a tener dentro del sistema, porque la cosa ya no es las elecciones, los partidos, la cosa es el sistema. Entonces, ¿qué es la libertad? Tener opción de votar a 10 partidos distintos, tener opción de ir al Footlooker y ver 80 diferentes marcas de deporte, no. Tener la opción de, o sea, por así decirlo, la opción del consumismo libre. ¿Eso es la libertad? ¿O la libertad es tener cubierto? Es como te han vendido la claro, libertad, bajo palio del neoliberalismo. Es en los parámetros de libertad en los que nos han educado. Claro. O quizá la libertad es tener tu educación cubierta. Totalmente. Tener tu sistema sanitario cubierto. O sea, yo he estado en Estados Unidos, me he tenido que sacar seguro de viaje, porque si te partes un brazo, te quedas endeudado con el país. Si eres turista, no puedes incluso volver a entrar, porque allí en la sanidad es un derecho. O sea, bueno, pero todo está en venta allí. Todo está en venta. Entonces, claro, tú vas a Cuba y ves, también depende con los ojos que vayas y con el tipo de concienciación y de compromiso social que tú tengas. Porque si tú eres una persona aquí que eres un explotador, que estás con tus trabajadores en negro, pero luego viene el coronavirus y te quejas, ay, porque te han cerrado el restaurante, pues bueno, a lo mejor no ves, porque no tienes esa conciencia cuando vas a Cuba. Pero si tú eres una persona que tienes un mínimo de conciencia y vas a Cuba y ves que la educación es gratis, o sea, tú quieres ser médico, tú puedes ser médico, porque no, el problema de dinero no. No es problema de dinero la educación. Es problema académico, ¿no? Que uno no vale para... Exacto, que no tiene las capacidades. O sea, no, eso hace una sociedad más justa. Hace una sociedad más justa, o sea, que no vas a dormir en la calle, porque vas a tener una casa. Vale, sí, a lo mejor tu casa pues no es tan bonita como querrías, pero no estás como yo, como muchas personas como yo, que se nos va el 70% del sueldo en alquiler y gastos. Entonces, en la calle no vas a vivir. Yo he estado en Estados Unidos. Pero eres más libre que allí, ¿eh? Sí. Eso que no se te olvide, Ana. Y digo... Que a mí ya me toca la moral, sí. Ese tipo de como imposición. Sí, sí. Yo seré libre cuando tenga un trabajo y una vivienda digna. Sí. Si eso no... Una de las dos cosas... Y un sistema sanitario que yo sepa de que no me voy a morir en un pasillo de un hospital. Y que no haya tanta lista de espera. Entonces empezaré a ser libre. Yo tomarme una cañita en el bar me la puedo tomar cualquiera. Y si está el bar cerrado, compro y hago botellón. Eso no es ningún problema. Exacto. Pero yo para vivir necesito eso.
Porque en el trabajo me paso muchas horas y necesito una vivienda y que no esté 30 años pagándosela a una empresa privada porque la ley dice que tiene que ser así. Hostia, o sea, y eso lo siguen llamando libertad. Sí, y yo me paro a pensarlo y aquí vivimos en una sociedad en la que hipotecamos nuestra vida, porque es que estamos hipotecando nuestra vida, nuestra salud mental, ahora que está muy en alza el tema de la salud mental, que es súper importante. O sea, ¿cómo puede ser que en países occidentales, o sea, la gente vive con depresión crónica? Totalmente. Es que te están estrujando completamente y no hay persona que lo aguante. No hay persona que lo aguante, a no ser que, bueno... Por eso nos gusta tanto la cultura, ¿no? Como refugio y como espacio para respirar. Como vía de evasión, ¿no? Y sobre todo para mirar desde fuera, ¿no? Para irse a otro punto de vista, ¿no? Cuando la película se ha pasado en sitios, ¿tú las has podido acompañar? O, sí, porque con todo este jaleo... Se ha pasado en Buenos Aires, no pude ir. Vale. Se pasó en Puerto Rico, que yo estuve allí, tuvo muy buena acogida de los boricuas, de los puertorriqueños. Boricuas. Boricuas es como le llaman a los puertorriqueños. Estuve en República Dominicana, que estuve también ahí en el Festival de Cine, y luego hicimos un pase en la conferencia latinoamericana Adelante, que organiza la Cuban Solidarity Campaign en Londres. Y en ese pase estuvimos presentándola con el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, y también estaba Noam Chomsky, y bueno, la verdad es que... Noam Chomsky, hay que ponerse de pie por lo menos, ¿eh? Sí, Esto es una eminencia. Él participó, Es uno de estos estadounidenses muy críticos con su país. Y amigo de Cuba. Él participó, entró, o sea, era parte del programa, entró por videoconferencia justo antes de la emisión de Herencia. Que entonces, será súper mayor ya, ¿eh? Sí, tiene 90 y pocos, sí. Porque lleva yo desde que recuerdo, años 60... Sí, y luego todos los primeros... Con Foucault, sí, ¿no? Todos los primeros de mayo sale el manifiesto, un escrito que se hace de gente del mundo de la cultura y el mundo de la política, pidiendo la caída del bloqueo de Estados Unidos a Cuba todos los primeros de mayo de cada año, y siempre el primero de la lista es Noam Chomsky. Yo este año reconozco que es el primer año que he firmado, y porque me lo han propuesto. Y sí, en Londres estuvimos, la verdad también muy buena acogida de todo el mundo. ¿Y te ha sorprendido algún comentario que haya sido crítico con lo que planteas? Pues mira, hasta el momento no he tenido muchas voces críticas, porque es que tampoco hay mucho que se pueda decir, porque yo estoy mostrando una realidad que la mayoría de la gente no conoce. Entonces, ¿qué me vas a...? No, pero siempre va a haber alguien que saca las cosas un poco como se suele decir, del tiesto, ¿no? Un poco... Sí, pero yo creo que no es nuestro público, en el sentido de que la gente que viene a ver Herencia es gente... Porque parece ser que ahora lo que se lleva es hacer un documental sobre Cuba que muestre la miseria, que muestre las penurias, las dificultades, y no lo bueno que hay. Sí. Por ejemplo, hace poco vi un documental de Herbert Sauper, en la alternativa, en Filmin, sobre Cuba también, y empezaba sobre la guerra con España, de la independencia, y después junto a unos niños y unas personas recorrían Cuba. Y era una celebración de la vida y otra forma de vida. O sea, lo que tú más o menos también planteas. O sea, que esto también es interesante, ¿no? Porque claro, si tú vas a un país como Cuba y empiezas a hablar de la miseria, de las dificultades y nada más, también desde un punto de vista moral discutible, también lo diría yo. Sí. Porque allí, aparte de las dificultades que existen contra el maldito bloqueo que hay, económicas por supuesto, hay gente que hace música, que hace cine, que es y en el deportista, documental se ve, o sea... y lo dicen constantemente. Sí, y los músicos viven de la música. Aquí en España, a no ser que seas una banda de estas famosas, ¿qué músico vive de la música? Además, tus protagonistas lo dicen constantemente, las penurias, la fatiga que van pasando. O sea, sin tú hacer un planteamiento político, la política aparece. Sí. Y sí que es verdad que estamos acostumbrados a que la gente va a Cuba y muestra pues como lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que sin miseria y tal. Y yo esto desde un punto de vista personal, o sea, yo, Ana Hurtado, con mi nombre y apellido, yo he visto más miseria en España que en Cuba. O sea, aquí tú te vas en Sevilla, donde yo soy, a 3.000 viviendas, o tú te vas aquí a La Mina, en Barcelona, o te
vas en Madrid a la Cañada Real. Mismo en el Raval, que hay gente, o sea, que yo creo que vive con dificultades. Sí, pero no ya solamente con dificultades. Y que viven 20 personas en una vivienda. No ya solamente con dificultades, yo aquí en España veo gente que... no con dificultades, sino gente que vive indignamente, sí, no sí. por... Son dificultades sino extremas, por el sistema, ¿no? O sea, yo sí. aquí pues me veo gente durmiendo en la calle. Yo en Cuba jamás, y esto, o sea, lo digo, jamás he visto una persona durmiendo en la calle. Sí que es verdad que están las típicas personas que a lo mejor ven que eres turista y te piden que si esto, que si lo otro, que si, ay, cómprame un cartón de leche, venga, vamos, no, mejor cartón de leche, no, mejor dame $1. O sea, sí que esta típica gente pues que se le acerca al turista como manera de conseguir dinero fácil. Pero yo no he visto a nadie, a lo mejor otras personas han visto, yo no he visto a nadie durmiendo en la calle. Y aquí yo bajo de mi casa y me veo a 2 señores mayores durmiendo en el cajero de abajo. Me recuerda un poco a la España de principios de los años 90, que yo era pequeña y veía a los mendigos y se me caían las lágrimas. Aquí vemos a madres solteras que tienen que tener 3 trabajos al día, de un sitio a otro, o sea... O que la pareja con hijos tiene que trabajar los dos. Exacto. Y en mi época, mi madre se quedó en casa porque no tenía con quién cuidar mis hermanos. Y, claro. Y mi padre, con el sueldo de mi padre se vivía. Y se pagaba una hipoteca que era de 10, 15 años. Claro. Ahora nos han vendido la moto de que ahora somos libres y ya claro. está. Y como somos libres tenemos que vivir así de mal. Claro, por eso es que a mí... Porque la libertad hay que pagarla, ¿no? Exacto, y aquí tiene un precio muy alto. Por eso es que altísimo. A mí a veces me sorprende... Hay que hipotecarse para tenerla. Hay que hipotecar la vida y la salud mental. Sí, sí. Por eso a mí es que digo que me sorprende a veces que la gente dice, ay, no, en Cuba... Es tan grande la libertad que solo se puede pagar a plazos, ¿no? Sí, muy buena frase. Me sorprende que la gente dice, ay, no, en Cuba, cuánta miseria. Y es como para decirle, sal de tu burbuja, claro. Sal de tu casa... Claro. Y vete 10 kilómetros a la periferia de la ciudad por si quieres ver también un poco de miseria, porque hay una cosa que a mí me dejó marcada, que es el año pasado cuando estuve presentando en República Dominicana y en Puerto Rico, luego fui a Estados Unidos y estuve en Nueva York. Y bajar al metro de Nueva York es transportarte a otro mundo. O sea, la película esta Joker de Joaquín Phoenix sí. Lo demuestra súper bien. O sea, el metro de Nueva York está lleno de personas con problemas mentales, porque hay que tener en cuenta que la sanidad en Estados Unidos es un lujo, y mucho menos ya la sanidad psiquiátrica, o sea, y ver a personas en el metro de Estados Unidos que están de pie y de repente se empiezan a mear encima, o que empiezan a darse cabezazos contra la pared, o que cogen colillas de cigarros, que parece que es en las películas, pero yo lo he visto en Nueva York, y se las empiezan a pegar en la piel, o sea... Claro, sentí miedo. Deberían tener una asistencia médica de la que carecen totalmente. No la hay. O sea, sentí miedo. O sea, y yo he visto más, o sea, ir a... O sea, sentí más miedo en Nueva York que en Cuba. O sea, miedo en plan de decir, a ver si alguien me va a matar aquí en este metro, porque estas personas no están en sus cabales. Y yo en Cuba, siendo mujer y andando por la calle, segura. Aquí en España, bueno... Según qué zona, Según qué zona. Solo sentirme segura. Sí, según qué zona. Según qué zona. Pero... No está tan claro, la cosa. Sí. Pero en Estados Unidos es como que luego vas a la Quinta Avenida y al Times Square y a todo esto y te ves en cada esquina a personas con su tienda de campaña, sus miles de mantas, veteranos de guerra, el sistema me ha abandonado. Que no y es tienen como... ninguna asistencia social ni nada, ni económica, ni Exacto, nada. Y es como que tú ves y vas por Nueva York, por la Quinta Avenida, Manhattan, todo esto, y ves como tanto lujo, pero frente a ese lujo están invisibilizadas las personas que realmente son desechos del sistema, la otra cara del capitalismo. Y eso obviamente cuando tú vas a hacerte una selfie a Nueva York y una foto en Nueva York, esas personas no las sacas. No. Entonces yo en Cuba eso no lo he visto. Y o sea, me costaría creer que alguien lo haya visto. Entonces es como, ¿qué es la libertad? Pues hay... Según donde vivas, según la defines, ¿no? O según la educación que tuviste, según tu contexto, tú nunca eres quien eres, tú eres lo que te rodea. Sí. Porque al final la identidad es una cosa muy compleja. Tú al final eres lo que te rodea, tu contexto económico, social, político, cultural, es eso. Eres las películas que consumes, las series que consumes, la televisión los libros que lees, la gente con la que te relacionas. Eso al final es lo que eres. Sí, y por eso el tema de la
de la libertad es un concepto a reflexionar y sobre el que pensar, porque muchas veces... Hay que viajar mucho para saber lo que es la libertad, Sí. ¿no? Y viajar, pero no del modo del turista, que va allí a gastar dinero y a reírse. No, no. Viajar de verdad, ¿no? Viajar, Conocer todo sí. el submundo, los Sí. mundos invisibles de cada país. Sí, y si haces eso, pues te llegas a plantear que quizás has vivido toda tu vida en un sistema donde te han vendido o donde te han inculcado unos valores que estaban completamente equivocados y ves muchas veces que quizás a esos que siempre se han apuntado con el dedo desde los medios de comunicación o en las películas o en los documentales, quizás ves, no se puede decir no porque no es algo científico, pero quizás tú sientes que esas personas son más libres que tú. Sí, puede ser. Ahora para terminar, Ana, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada como espectadora cuando eras una chavalita, adolescente. Digamos que cuando era adolescente consumía más literatura que cine. O un poco más mayor. Conseguía más literatura que cine, pero absolutamente La tienes clara. es Ken Loach. Es la- Que, bueno, Que a hace veces poco... se le ha acusado, yo creo, muy injustamente de panfletario. Bueno, es que muchas veces lo que no se quiere escuchar se le demoniza, en plan de, no, esto es panfletario, esto es propagandístico. O como de construir y relatos falsos sobre un tipo de sociedad británica. Y yo digo, hostia, ¿en serio, tío? ¿Eres crítico de cine y te atreves a escribir semejante bazofia? Pero tú has ido a Estados Unidos, a Inglaterra o a estos sitios que retrata Ken Loach y los has conocido profundamente, tío. Entonces, un respeto Sí. al señor, Para mí- que lleva 50 años haciendo películas. Para tío. mí es un referente, para mí hace un año sacó la película Sorry We Miss You, Sí. que refleja un poco ahora toda la problemática y la precariedad de los repartidores, Sí. ya sean Amazon, seguro, o sea, cualquier empresa. Hace unos días tenía como una conversación con una persona que decía, no, claro, pero es que aquí tú pides algo y te llega al momento. Pero es que para que tú tengas esa inmediatez en tu vida, hay personas que están trabajando 16 horas al día. Entonces, si tú tienes la libertad o la calidad de vida de que te pides en Amazon un maquillaje o un libro o una pieza electrónica que te llega al día siguiente, pero eso está hipotecando la vida de familias. Es decir, Pero hemos perdido esos valores humanos, esa empatía, la hemos sí, perdido la completamente. hemos perdido completamente. Pues yo prefiero que venga el desgraciado del repartidor y que me traiga la pizza calentita. Porque yo Exacto. ya no soy él, ya tengo un poder, tengo un sueldo que está por encima de él. Y- Bueno, no tenemos esa empatía. Y nuestro bienestar está fundado a base de la explotación de otras Totalmente, personas. totalmente. Entonces sí que es verdad que esta última película de Ken Loach, Sorry We Miss You, que la vi de hecho aquí en los cines Renoir, refleja muy bien pues ese tipo de sociedad deshumanizada en la que vivimos, donde se piensan que en países como Inglaterra, en este caso, pues la gente vive súper bien, cuando la clase obrera inglesa vive en muy malas condiciones. O sea, tú te vas a los barrios, yo he vivido en Inglaterra, te vas a los barrios a las afueras de Manchester, de Liverpool y de Londres y hay gente que vive de la caridad. Pero sin duda, si hay una película a mí que me toca el alma es Yo, Daniel Blake, Ya. de Ken Loach, que hay una frase que dicen los chicos del maíz, que son unos raperos de aquí de Valencia, con mucha conciencia de clase, que dicen, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. Eso es el capitalismo. Entonces es como que nosotros vivimos en eso, si no salimos de esto y miramos desde fuera con otra óptica o quizás desde otro país con otros valores distintos, no nos damos cuenta de la burbuja que estamos metidos, ¿no? Como te comentaba antes de empezar la entrevista, es como el pájaro que le abres la jaula y no sale. Ya. No, porque ya es como aquello de los cuatro monos porque, bueno, sin saber lo que es, tú piensas que el otro es peor. Y sin saber lo que es, sin tener información de nada. A ti te han dicho que hay que trabajar 8 horas, que hay que hipotecarse 30 años para tener una vivienda y tú lo asumes sin... Y no te quejes porque pierdes el trabajo. Y tú lo asumes como algo natural. Y es horrible, es una tragedia para tu vida, completamente. Porque te esposas, te anulas como persona. Te anulas y Porque te todo sometes. eso está supeditado, todo ese dinero que
que tienes que devolver al banco, está supeditado, supedita tu vida y sobre todo tu libertad. Pero a ti te han vendido que eso es ser libre, que tú tienes algo que en Cuba no se tiene. Pues a mí me gustaría saber el qué, porque yo ya no me lo creo. De hecho, creo que cada vez hay más gente que no se lo cree y que vive de otra manera. Sí. O que intenta al menos vivir de otra manera. A mí Manu Chao decía que hay me encantaba una frase que decía, dice, la única forma de luchar contra el sistema capitalista neoliberal es consumir lo menos posible. Y claro, es eso. Porque el consumo es política también. Totalmente. Porque consume, es gastar dinero y necesitas dinero para vivir. Y si ganas 1.000 euros, no, tienes que ganar más. Y si con un trabajo no lo consigues, te buscas otro. Pero claro, el sistema sigue funcionando gracias al montón de vidas desperdiciadas e inútiles de un montón de gente. Bueno, tampoco quiero acabar así, Ana, porque tu película es tan alegre y tan divertida. No, sí, mi película, o sea, a fin de cuentas, Herencia... Bueno, ahora estás sonriendo, así que va a acabar bien. Sí, Herencia es una mirada de optimismo que, o sea, a pesar de que... Yo he sentido envidia de los cubanos. Sí, yo de cierta también. manera, ¿eh? Yo también. Porque después me viene lo del bloqueo y me tocan los cojones, pero he sentido envidia porque yo no me tomo la vida como ellos. Esa alegría, esa fiesta, esa música, la religión, ¿no? Sí, y como dice Roberto Chile, que es uno de los últimos entrevistados, que es un director de fotografía y camarógrafo, si algo hemos aprendido nosotros de nuestros antepasados es que a pesar de los pesares y a pesar de lo que nos ponga la vida por delante, siempre vamos hacia adelante. A pesar de los pesares, nosotros siempre vamos hacia adelante. Y cerramos el documental con una imagen del horizonte en el malecón, que es muy significativa en el sentido de que a pesar de los pesares, pasen las cosas que pasen en Cuba, el mar, o sea, y el horizonte es una... Bueno, van a dar una vuelta. O sea, es el futuro, ¿no? O sea, el cubano vive no mirando al pasado, sino vive en el presente y mirando ese horizonte que es el futuro y que Cuba es un lugar con futuro. Me atrevería a decir que vanguardista en muchas cosas, sobre todo en temas culturales y sociales. Y es un documental alegre, positivo, aunque nos hayamos adentrado y hayamos profundizado mucho en... Aunque nos hayamos adentrado y hayamos profundizado mucho en los temas sociales y culturales, que a la hora de hablar de temas sociales y culturales obviamente tenemos que hacer mención a cosas negativas que le pasan a la isla. Es un documental con una visión positiva de que esa manera de vivir es alegría, y esa manera de vivir es una manera alternativa a la manera en la que vivimos nosotros y siempre mirando hacia adelante. O sea, la película se cierra con ese horizonte, ese atardecer, con la cámara mirando hacia adelante, porque a fin de cuentas el camino sigue y ellos van hacia adelante a pesar de los pesares, tengan bloqueo, no tengan bloqueo, haya pobreza, no haya pobreza, haya sufrimientos, tristezas, ellos van siempre hacia adelante y es una manera de tomarse la vida que yo le tengo envidia, ¿no? Muchas veces aquí tenemos las enfermedades del primer mundo, de ay, me falta esto, me falta lo otro. No, o sea, el mensaje de Herencia es un mensaje positivo de que la vida sigue y que a pesar de los pesares hay que ir hacia adelante. Pues Ana, un placer hablar contigo de tu película, de tu trabajo, muchas gracias. de tu visión política, que siempre es interesante. Sí, muchas gracias. Falta mucho hablar de política y yo siempre digo hasta la próxima película. Muy bien.